La llegada de los gérmenes al aparato respiratorio tiene dos eh, fuentes principales. Una es la inhalación y otra es la aspiración. En general, en las neumonías de la comunidad, el mecanismo más habitual es la aspiración. Sucede que las personas pueden inhalar por gotas contaminadas al germen, pero los gérmenes, especialmente el neumococo y el hemófilus, tienen una capacidad de fijarse en la faringe y a partir de esa fijación se produce reproducción del germen local y microaspiraciones que son las que determinan la enfermedad. Las partículas que emiten los pacientes infectados, cuando son grandes, que tienen más de 100 micrones, precipitan y en general no llegan a terceras personas. Las partículas más pequeñas, que están cercanas a los 10 micrones, sí son trasladadas y son inhaladas y tienen inóculos que pueden ser importantes. Esos inóculos se fijan en la nariz y en la garganta y de allí producen la infección. También hay inóculos muy pequeños, que miden 5 micrones o menos, que en general transportan bacterias de mucho menos volumen y peso, como es el caso de los micoplasmas. La aspiración es otro mecanismo de llegada en los pacientes con trastornos de la deglución, en los pacientes que son sometidos a anestesia, pacientes con trastornos neurológicos y enfermos que han tenido convulsiones. Eso determina la llegada de contenido digestivo a la vía aérea superior y a la aspiración. La aspiración del contenido digestivo es uno de los cuadros más graves de la neumonología, porque los alimentos contienen gran cantidad de bacterias y estas bacterias son muy dañinas realmente y producen enfermedades muy severas. Y otra característica es que cuando hay trastornos de la deglución o demás, estas neumonías son repetitivas y el cuadro, por lo tanto, es mucho más grave. El cuadro anterior que habíamos manifestado como cuadro clínico típico corresponde a las etiologías bacterianas y ya mencionamos el neumococo, el Haemophilus influenzae o la Klebsiella. Las neumonías atípicas, por otra parte, tienen características de presentación más atenuadas. En general son precedidas por dolor de garganta, dolor de cabeza. El cuadro térmico no es tan violento, lo habitual es que no haya chuchos de frío y también es poco frecuente que haya aparición de puntada de costado. Es una excepción la aparición de dolor torácico así importante en las neumonías atípicas. Estos pacientes tienen menos manifestaciones también a la auscultación, la aparición de estertores es mucho más escasa y en general el cuadro es mucho más leve, mucho más atenuado. La superposición de enfermedad, neumonía típica y neumonía atípica es de tal magnitud que no hay un algoritmo que permita diferenciarla solamente por la clínica. Pero estas características permiten aproximarnos a la etiología y tomar a veces decisiones respecto de la terapéutica. Por último, las neumonías virales, que adquirieron mucho más relevancia a partir de los hallazgos del coronavirus, del síndrome de SARS, que es la insuficiencia respiratoria severa, del cuadro de la neumonía aviaria por el virus de la gripe H5N1 y finalmente por el último episodio, los últimos episodios de virus H1N1
que mostraron especialmente los dos primeros casos, una severidad inusitada, corresponden también a neumonías virales distintas de las bacterianas.